Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien desde el lugar que estén viendo este video y hay que tratar de estar bien poco a poco. Hoy día que estaba realizando unos trabajos, estaba redactando unos trabajos, me puse a pensar bastante en cómo se va perdiendo, digamos, la identidad cultural en las familias. Lo digo porque esto yo he observado bastante en algunos estudiantes de que me cuentan a veces que, digamos, su papá, su mamá, abuelo, abuela, etcétera, provienen de ciertos lugares del Perú, tanto de la Sierra o Selva, pero tal vez ellos, digamos, no manifiestan esa identidad cultural. Específicamente hablo del uso del quechua, de la lengua materna del quechua y otras manifestaciones identitarias correspondientes prácticamente a su identidad cultural. Entonces, eh, justo estaba pensando y me resonaba eso bastante en la cabeza de por qué sucede esto, ¿no? De que se pierde esa identidad en las familias. Y vamos a hablar, bueno, voy a contarles un poco desde la experiencia cómo el rol del docente apunta a que esta identidad cultural no se pierda, ¿no? Nosotros como docentes de las diferentes áreas tenemos por cada bimestre una situación significativa que trabajar. Estas situaciones significativas pueden ser la contaminación, el consumo de drogas, ¿no? La prevención del consumo de drogas, digamos, aspectos, por ejemplo, socioemocionales, etcétera. Pero sin embargo, no se enfatiza mucho el rescate de la identidad cultural del estudiante. Ese es un aspecto, por ejemplo, que yo he observado bastante. Y entonces estas, digamos, palabras o estas recomendaciones están más dirigidos para todo profesional docente que debe empezar a cuestionar a veces estas situaciones significativas que no se alinean a veces mucho, porque normalmente se alinean más con lo que se observa en la institución educativa, pero no se alinea mucho con lo que digamos, cada estudiante abarca. Entonces, por ejemplo, vamos a, digamos, a retornar cuando yo, por ejemplo, era más joven, mucho más joven en la época de estudiante. eh, yo tenía a mi abuelita en vida que hablaba quechua, ¿no? Obviamente para esa época no le entendía prácticamente nada porque me hablaba en quechua de una manera muy, pero muy rápida, pues, ¿no? Eh, y siempre yo le preguntaba, ¿qué es lo que dices? No me decía. Entonces, en la familia no hay, actualmente en la familia no hay quien hable quechua como mi abuela. Yo lo estoy intentando, practicando hace poco a poco y por, digamos, por los temas de trabajo, en los veranos que voy a la sierra a trabajar, eh, me ha mejorado un poquito el uso del quechua. Lo básico tal vez sí, pero al menos es algo. Entonces, ¿qué sucede cuando un familiar, digamos, que todavía mantiene la identidad cultural o una lengua materna, eh, digamos, ya no está? ¿Qué es lo que sucede en ese aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas costumbres? Si una familia no, digamos, eh, prosigue con sus manifestaciones, no las realiza, por ejemplo, no las refuerza, las nuevas generaciones de por sí van a, digamos, despojarse de esa herencia cultural o esas prácticas y van a optar por otras prácticas culturales ajenas a ellas. Y eso se está observando bastante mucho con la influencia también de, digamos, creadores de contenido que no aportan prácticamente nada, un refuerzo de la identidad cultural. O sea, yo no hablo de todos los creadores, porque hay muy buenos creadores de contenido educativos, ¿ok? Que hacen reflexionar de una manera crítica a cierto público. Pero la mayoría, hoy en día, de jóvenes están siendo influenciados por creadores de contenidos que salen con chicas desnudas
desnudas o semidesnudas, que digamos que se maquillan demasiado y que indican que todas las personas deben ser así, etcétera, etcétera, no lo sé. Entonces, ahí, por ejemplo, mientras no hay un refuerzo de identidad cultural, el estudiante a veces opta, o el niño, el joven, cualquier persona opta por, digamos, eh, atraer esa manifestación o esa forma de expresarse ajena a su propia cultura, ¿no? Entonces, es demasiado importante que eh, tanto las familias, toda persona y profesional docente en este caso, porque compartimos el espacio educativo, refuerce esa identidad cultural, ¿no? Es importante que eso, por ejemplo, no se pierda, ¿no? Imaginemos, ¿no? Somos una comunidad quechua hablante de 10 personas, todos hablamos quechua. Y en 20 años tenemos hijos. Nuestros hijos no hablan quechua. En 20 años fallecemos y nuestros hijos no hablan quechua. ¿Qué pasará de los hijos de los hijos de los hijos? Esa costumbre, esa manifestación cultural se pierde. Entonces, eso, por ejemplo, esos aspectos, yo me he ido bastante, digamos, cuestionando, ¿no? Porque a mí directamente no me han enseñado a hablar quechua, o algunas palabras cuando yo era joven, ¿no? Pero me entró, digamos, bastante la curiosidad de aprender algo de mis raíces, pero siento que todavía me falta bastante, y eso obviamente requiere tiempo, disposición también. Yo soy consciente de que a veces no me siento a practicar quechua, porque es algo que sí o sí quisiera que mis futuros hijos también utilicen el quechua para hablar, porque es una herencia cultural familiar a la cual pertenecemos. Entonces, por ese lado he estado bastante pensando, meditando, ¿no? Y me he dado cuenta que es cierto, ¿no? Muchas personas ya no se dan el tiempo de mirar hacia adentro, no se dan tiempo de preguntar de dónde vienen y qué tarea o labor cultural tienen, ¿no? Para dejar a las demás generaciones. Eso es un aspecto que he estado pensando bastante, ¿no? Si realmente cargamos con una labor cultural o simplemente ya no, ¿no? Desde mi punto de vista yo creo que sí, yo pienso que sí. Pero a veces estamos muy apartados de lo nuestro y estamos muy apegados de lo exterior, de lo afuera, ¿no? De lo extemporáneo, ¿no? De lo occidental. Cosa que, o sea, yo no digo que esté mal. Tú puedes consumir, digamos, manifestaciones culturales externas. Claro que sí lo puedes hacer, ¿no? Música, danzas, etcétera. Pero el problema está cuando eso, digamos, se pone en un primer plano a lo que tú eres, a lo que, de dónde vienes y de qué hay detrás de ti, ¿no? De esa herencia cultural. A eso me refiero. Entonces nosotros, en este caso como docentes, tenemos también un rol muy importante, indispensablemente de cualquier área, tanto sea matemática, comunicación, sociales, hasta TOE, tutoría, etc. Independientemente de eso, considero que todo docente debería incorporar el reforzamiento de la identidad cultural en su planificación, al menos en algo, ¿no? Entonces, es importante despertar ese tipo de curiosidades al estudiante. No solamente, digamos, despertar curiosidades intelectuales de conocimiento, ¿no? Sino despertar curiosidades, digamos, de identidad cultural, para que, digamos, el joven, el estudiante, pueda preguntarse, ¿no? ¿De dónde viene? Y cuando reconozca ese espacio, lugar, grupo, de dónde viene, preguntarse nuevamente
qué es lo que hacen ellos, qué es lo que, digamos, tengo como herencia cultural, ¿no? Entonces, sería bonito, digamos, repensar de esa forma, porque es, digamos, es bastante importante. Hoy en día la juventud está decayendo, está decayendo bastante, digamos, en apropiarse, o están siendo apropiados incluso con otras formas de actuar, con otras formas de pensar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, viene otra pregunta, justamente lo que acabo de mencionar hace rato, ¿no? El joven o la nueva generación se apropia de nuevas culturas o están siendo apropiados por otras culturas. No, es una pregunta también, por ejemplo, para repensar que justamente se me viene ahorita, ¿no? Haciendo este pequeño video así como a manera de reflexión. Entonces, con todo eso también quisiera añadir, pues, ¿no? Que todo profesional, cargo o labor que desempeñe, debería, digamos, tomarse el tiempo de practicar alguna costumbre, ¿no? De familiar, pues, ¿no? No sé, bailar, no sé, pues si provienes de Huancayo, de un lugar específico de Huancayo, bailar, digamos, Tunantada o Santiago, no sé si tu familia, mamá, abuelito, abuelita lo practicaba. Sería bonito seguir con esa forma de expresión. Si vienes de la selva, ¿no? Seguir en la familia, digamos, el Día Nacional, digamos, cuando celebran, ¿no?, la fiesta de San Juan, ese día, digamos, no pasar por alto y preparar tu Juan, el tacacho asesino en familia o en el barrio, ¿no? Así como hacen, por ejemplo, la comunidad shipiba. Entonces son formas de expresar y de repensar y no olvidar de dónde vienes, pues, ¿no? Que es muy importante, la verdad. Obviamente, nadie te obliga a que tú refuerces tu identidad cultural. Nadie te obliga, no hay una ley, no. Pero sin embargo, es muy importante que reconozcas de dónde vienes, de dónde perteneces y qué puedes dejar para las nuevas generaciones. Eso es lo bonito. Y aquí les quería, digamos, confesar algo que tal vez, digamos, no lo he hecho en muchos en vivos o videos o en conversaciones. Yo hace cuántos años habrá sido, hace 3 años, 4 años aproximadamente, en una conversación con mi madre, y le preguntaba, yo siempre le preguntaba, siempre preguntaba de dónde era mi abuelito, qué hacía de joven, de dónde eran mis bisabuelos, si llegó a conocer a mi mamá, etcétera, etcétera. Y me dijo algo que caló a manera, digamos, positiva y alentó a que siguiera con esta profesión que es la docencia. Me acuerdo que yo le pregunté y le dije, el papá de mi abuelito, ¿qué era? ¿Qué hacía? ¿No? ¿Cómo era? Le preguntaba. Y mi mamá tenía vagos recuerdos también, porque creo que no lo llegó a conocer, pero mi abuelito le contaba a ella de sus papás, de sus abuelos, ¿no? De mi mamá. Entonces me dijo que mi bisabuelo era profesor de primaria rural, allá en Apurímac, en Chalhuán. Entonces, conocer, por ejemplo, este aspecto de un familiar mío, de un antepasado mío, me alentó mucho más a seguir esta hermosa carrera, a continuarla, ¿no? Y como yo soy docente de arte y cultura, con más razón todavía, que está muy ligado al tema cultural, identidad, interpretaciones y todo eso. Entonces, conocer, por ejemplo, este aspecto fue muy importante para que yo pudiese, digamos, concientizarme y pensar qué puedo dejar yo para las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué puedo dejar yo? ¿Qué puedo hacer yo? Porque obviamente siempre yo veía a mi abuelo leer bastante, sea la Biblia, otros libros y escribir. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo
Entonces surgió esta idea de, digamos, de no solamente llevar el proyecto de Pasito Popular como dar talleres autogestionados, clases, proyectos, ¿no? En Sarwa, en la comunidad Shipiba, en otros espacios. Dije, no quisiera que se expanda y que, digamos, por ahí se pueda, digamos, gestionar de una manera un poco más rápida, directa, sin tanto salir, digamos, ¿no? Y ahí surgió la idea, por ejemplo, de poder crear un canal de YouTube, ¿no? Yo observaba bastante a streamers que realizaban en vivos y todo, pero también me cuestionaba qué tipo de contenido hacían. Entonces dije, no, yo no voy a hacer, no quiero hacer este tipo de contenido. Quiero hacer un contenido que tal vez a las generaciones les pueda ayudar o les pueda servir. Entonces surgió la idea de que Pasito Popular como proyecto de arte, ¿no? Cultural sea también un espacio donde esté vinculado las herramientas digitales, por ejemplo, ¿no? Entonces empecé así a manera de, digamos, de ver qué pasa, creando videos de técnicas artísticas, después haciendo videos tipos documentales, porque a mí siempre me ha gustado. Y después surgió la idea, ¿por qué no hacemos transmisiones en vivo? Dije, ¿no? Y la verdad, la primera transmisión que hice estaba con muchos nervios porque una cosa es grabar videos y editarlo y listo, ¿no? Y otra cosa es hacer un en vivo donde la gente te mira o te puede escuchar en vivo. Entonces fue un reto, la verdad. Y de esta manera creo que el proyecto poco a poco, no poco a poco porque hay que ser pacientes también en ciertos aspectos, y yo que no soy a veces muy paciente, sé que poco a poco este espacio va a llegar a más personas y sobre todo queda para las nuevas generaciones, ¿no? Para mis hijos, para mis nietos, bisnietos, lo que fuese, si es que YouTube todavía puede existir más adelante. Esto queda para las nuevas, eh, para los nuevos grupos sociales, ¿no? Los jóvenes que quisieran aprender algo más, como era antes, o que tengan una mirada diferente al mundo exterior también, como, no sé, la verdad, pensar de una manera un poco más crítica, reflexiva de lo que sucede en el aspecto artístico y cultural también. Yo sé que a veces es complicado, un poco pesado grabar, subir videos, hacer streaming. Es bastante complicado. Porque, por ejemplo, yo no sabía manejar el OBS, que es un programa para poder hacer en vivos. Diseñas la pantallita y todo. No lo sabía, pero tuve que, digamos, aprender empíricamente para poder realizar los en vivos, pues, ¿no? Entonces, yo agradezco a todas las personas que están siguiendo este proyecto de Pasito Popular, que obviamente es autogestionado, ¿no? Y agradezco también a los estudiantes que siguen este canal y a todas las personas en general. Y sé que este proyecto obviamente no es nada sin el apoyo de ustedes, sin los comentarios, sin las vistas, sin los likes, sin las suscripciones que hacen al canal, porque es gratis obviamente. Entonces yo siento que esta idea de dejar algo a las nuevas generaciones por este medio sí está o puede tomar forma, ¿no? Un poco más fuerte tal vez más adelante, porque esto recién empieza, ¿no? Entonces, podría decir que este es el aporte que podría dejar a los demás, ¿no? Y aquí viene otra pregunta, ¿no? ¿Cuál sería tu aporte hacia las nuevas generaciones? ¿Cuál sería tu aporte a la sociedad? ¿Qué podrías dejar tú para que puedan beneficiarse y generar, digamos, conciencia sobre algo, ¿no? Entonces, frente a un mundo obviamente globalizado, un mundo donde poco a poco la conciencia se va deteriorando, donde un espacio o un país donde vivimos nosotros con una política torcida, donde no existe para nada la democracia y todo es vendido, todo es corrupto. Entonces,
Esto, por ejemplo, quería comentarles a ustedes así de manera de reflexión para generar un poco de conciencia porque es importante y bueno también para mí hablar de esto, ¿no? Tal vez no hay alguien que me responda, que me diga, que me dé una respuesta ahorita, pues, pero sería bonito escuchar, perdón, ver respuestas en la caja de comentarios, ¿no? Y bueno, gente, este ha sido un video un poco más reflexivo, un poquito contando experiencias, objetivos del proyecto y nada, pues si te ha gustado este pequeño video y si llegaste hasta aquí, te recomiendo darle un like, comentar, compartir o suscribirte al canal, que es importante que te suscribas, porque así podríamos llegar a más personas. Y si tú por ahí tienes ideas para, digamos, sumar al proyecto, estás cordialmente bienvenido. ¿Ok? Bien, gente, esto ha sido su amigo de Pasito Popular en un video un poquito random. Cuídense mucho y nos estaremos encontrando en un siguiente video. Chau, chau.